Muy buenos días, mis hermanos. El Señor nos bendiga en esta mañana. Agradecemos esta bendición y esta oportunidad que Dios nos da de poder estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Hemos estado mirando cómo Dios quiere que nosotros vivamos y qué debemos hacer para crecer, porque estos conceptos, como ya lo hemos visto a la luz de su palabra, a veces se equivocan y se trastocan los significados de ellos, y muy en especial cuando se trata de la palabra del Señor. El Señor nos habla del crecimiento personal que tiene la iglesia, no el templo ni la organización. Él quiere que crezcamos en Él. Y en este domingo 14 de noviembre de 2021 nos dice crecer en lo que da Dios, crecer en amor, crecer en lo que da Dios, crecer en amor. Y la lectura bíblica la tenemos en Colosenses capítulo 2, perdón, en Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15. Y en primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Voy a dar lectura a Efesios capítulo 4, versículo 15, y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y en primera de Corintios, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dice así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, como hemos dicho, al Señor por esta maravillosa oportunidad que Dios concede a nuestras vidas de poder estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Lo hemos dicho, como inicié, hermanos, esta reflexión en esta mañana, cómo Dios quiere que nosotros crezcamos, y para crecer, como decía el domingo anterior, una sola cosa es necesaria: nacer de nuevo. El que nace de Dios tiene que crecer en lo de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas, el amor de Dios se ha sido derramado y el Espíritu Santo de Dios ha sido puesto en la criatura para que nosotros crezcamos en todo lo que Dios quiere que crezcamos. Por eso dice que la gracia de Dios ha sido derramada para que nosotros crezcamos en toda buena obra, en toda buena obra, para que nosotros hoy día manifestemos que Cristo está en cada uno de nuestros corazones. La gracia del Señor sea en favor de todo su pueblo en esta mañana, que podamos comprender lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, que Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Él, en conocerlo a Él, en que sepamos cómo es Él, qué quiere Él de nosotros, y estemos firmes y no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina. Esto es lo que nos habla el Señor, y Él quiere que nosotros crezcamos de esta manera. El Espíritu de Dios hablándonos, siguiendo, ¿no?, el Evangelio. Tiene eficacia el Evangelio, una eficacia máxima, si la verdad se proclama con amor. Si verdaderamente este Evangelio está y proviene de la obra de Cristo en el corazón de la criatura. Esto no es amenaza, esto no son condenaciones, sino se predica en el amor de Dios, y ese amor de Dios se refleja en el que ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Esto solo puede ser medido
por el crecimiento maduro que ha sido perfeccionado en buena medida en la sana doctrina que es su palabra. Sin madurez, la verdad puede ser fría y el amor no ser más que sentimiento. Por eso es que es importante, cuando hablamos de estas cosas, debemos comprender qué es lo que Dios está queriendo de cada uno de nosotros. Y su palabra de esta forma nos revela y nos insta que busquemos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor aquí mismo en Gálatas? En Gálatas encontramos que Dios nos habla a nosotros para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y estemos premunidos de esta verdad. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así su palabra. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué importante el reconocimiento y el entender del apóstol. Ya no vive él. Y esto es lo que hoy día nosotros deberíamos considerar. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros y hoy día nosotros lo vivimos en el amor, en la fe, que es en Cristo Jesús. Todo lo que vivamos en esta naturaleza humana, hoy día debemos vivirlo en la fe de Jesús, que es lo que verdaderamente tiene que haber en cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor esté manifestándose a cada una de nuestras vidas, sabiendo que estamos llamados a crecer. La palabra también se refiere y nos dice muchas veces que somos plantíos de Jehová, y toda planta que el Padre ha plantado, esta tiene que llevar fruto. Y la palabra del Señor nos dice en el mismo Evangelio, nos manda y nos habla de esta manera, ¿no? Él nos plantó, Él nos puso. Nosotros somos plantíos de Jehová y nos puso con un propósito, ¿no? Con un propósito. Como lo dice ahí en San Juan capítulo 15, ¿no? Para que permanezcamos en Él. El Señor ya nos limpió, como dice el versículo 3 de San Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Si nosotros no permanecemos en esta gracia que se nos ha sido dada y haciendo y conociendo, hermano, y creciendo en esa voluntad maravillosa de Dios, ciertamente significa que Dios no está en nuestras vidas. Este es el crecimiento. A veces la criatura habla de crecimiento demográfico. Por eso decía anteriormente que a veces hay templos llenos de gente, pero sin conocimiento de Dios. A veces hay templos llenos, ¿no?, de personas, pero con vidas vacías de Dios. No han llegado al conocimiento de Dios. Y Dios quiere que le conozcan a Él, al único Dios verdadero. Esto es lo que Dios desea de cada uno de los que Él ha llamado, de los cuales Él ha hecho sus hijos, que crezcamos. Y crezcamos con aquellos, con la gracia, con las virtudes y con los dones que Dios nos ha dado. Porque si hemos nacido de Dios, lo de Dios se tiene que manifestar en nuestras vidas, y cada día que pasa le vamos conociendo más,
y más se va manifestando esa gracia de Dios en nosotros. Vamos confiando más, vamos creyendo más, vamos descansando más en Dios y nuestra vida permanece en la roca inamovible de los Cristos, que es Cristo y nada nos ha de mover. Vendrán vientos, vendrán dificultades, vendrán muchas cosas, pero lo que vivimos, esas dificultades las vivimos en esta carne, pero en la fe de Jesús y nada nos mueve. Y nuestro edificio que está ejecutándose a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, se va edificando de día en día y eso es crecimiento. Nuestra vida tiene que crecer, tiene que madurar y cuando hablamos de madurez es que vamos, hermanos, entendiendo qué tenemos nosotros que reflejar. Estamos siendo llenos del conocimiento de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y entonces podemos decir, como lo dijo el apóstol Pablo, que habla esta carta tanto a los Efesios como a los Corintios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de agradar a aquel que me tomó por hijo. Así debiéramos nosotros hoy día considerar. Pero a veces la fe de la criatura es tan fluctuante que hay momentos en que no sabe qué hacer o qué pensar, dice la criatura hoy día mismo. Cuando estamos viendo los acontecimientos, la criatura dice: ¿qué vamos a hacer? Nada, solamente seguir confiando en aquel que nos llamó y que nos dijo que estaría con nosotros hasta la consumación de los siglos. Por eso que es importante, cuando hay madurez, cuando esta madurez se ha manifestado, ¿no?, a nuestras vidas y se está alcanzando crecimiento y estamos haciendo, hermanos, lo que el Señor nos manda, ciertamente esto es notorio a nuestras vidas. Esto se hace visible porque es importante que nosotros también mostremos nuestra confianza en Él, que crezcamos sabiendo que estamos plantados, que estamos con nuestros pies en la roca inamovible de los siglos, sino que siguiendo la verdad, que es la palabra de Dios, esa es la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que crezcamos en Él, que crezcamos en Cristo, que crezcamos con todo lo que Él nos ha dado para que nosotros también le manifestemos a aquellos que están a ciegas. Nosotros tenemos que considerar, hermanos, que los cristianos deben de rendirse por completo al Señor y obedecer con toda su voluntad, estar sujetos siempre a lo que Él nos manda, ¿no? Y para poder alcanzar, como dice, su semejanza. Haz que tu semejanza se vea en mí. Yo debo procurar que su semejanza se vea en mí, que vean a Cristo en nosotros. Y esto es cuando nosotros verdaderamente, en ese amor que hemos nacido, estamos entregando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en verdad, con madurez, para que aquellos que oyen sean también reargüidos. Por eso que debemos, el Señor nos hablaba tiempo atrás en la escuela dominical, que debemos predicar la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, ¿no? Los cristianos deben rendirse completamente al Señor y obedecer con toda su voluntad, sujetos siempre a su poder, para reflejar en todo momento, en todo lugar, la semejanza a Cristo y a todos, en todas las áreas de la vida. Debemos nosotros crecer y debemos entregarnos, ¿no?, a Cristo completamente, para que sea manifestado y sea reflejado que estamos en Él. No es solo decir, yo soy un cristiano, lo decíamos días anteriores. No solo decir, bueno, yo sí voy a la iglesia, o sirvo a Cristo, voy a tal o cual denominación, sino que en nuestra vida se vea y se manifieste, hermanos, que estamos en Él. Que vean a Cristo en nosotros.
Que las actitudes nuestras reflejen las actitudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable del Evangelio. El Señor bendiga a su iglesia, donde quiera se encuentre lo suyo, porque Él es la cabeza, ¿no? Él es la cabeza. Y si es Cristo en la cabeza, nosotros que somos parte de este cuerpo, tenemos que obedecer a lo que la cabeza, que es Cristo el Señor, nos está ordenando por su palabra. Por eso que el Evangelio de Cristo nos lleva a que consideremos estas cosas, ¿no? Veamos qué es lo que nos dice Filipenses. La palabra nos lleva, hermano, a que consideremos. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. 1:21. Dice así su palabra. Mire el crecimiento alcanzado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es madurez, eso es crecimiento, eso es entender que ahora ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos conforme a nuestros propios deseos, sino que hoy día vivimos para Cristo, porque de Él somos. Él pagó el precio por nosotros. Eso es crecimiento, llegar a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, al que nos redimió. Por eso encontramos que el apóstol Pablo lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros. El Señor nos ayude, ayude a la iglesia, ayude a su pueblo que está esparcido alrededor de la tierra, y que podamos considerar ciertamente que este debe ser el crecimiento en nuestras vidas, porque es propio. ¿Cómo está la obra? Hay muchas obras, pero tenemos que ahora entender que Dios nos está hablando de la obra de Él en nosotros, como lo dice el versículo, para que lo comprendamos bien, ¿no? Para que crezcáis, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo en aquel, el cual es la cabeza, que es Cristo. Crezcamos a su imagen y semejanza, de modo que se vaya reflejando Cristo en cada una de nuestras vidas. Y este es el fin, y este es el propósito de Dios. Por eso dice que el propósito de Dios para con nosotros no es otra cosa que nuestra santificación. Y esto no se alcanza con un día de consagración, con una cadena de oración. Esto se va alcanzando diariamente. Esta es una vida de progreso espiritual, de crecimiento espiritual, hasta llegar a la altura, como nos dice su propia palabra, nos dice hasta la altura de aquel varón perfecto, alcanzando día a día, creciendo día a día, en el Señor, en Él. Hermano, no porque a veces la criatura dice, bueno, nosotros somos ganadores de alma. Otra palabra equivocada, no, usted no y yo tampoco somos ganadores de alma. Las almas las gana Cristo el Señor, porque Él pagó el precio por ellas. Y el que cree en Jesucristo y el que cree a su palabra, este alcanza salvación, y Dios empieza a través de su Espíritu a hacer entender a la criatura lo que es el Evangelio. El Evangelio no es solo llegar a un templo, escuchar palabras, a irse o dar una ofrenda y hacer muchas cosas, muchas obras benéficas, pero si no hay amor por Cristo, de nada vale. Por eso dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios, le dice: si yo entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Si entregase todos mis bienes para dárselo a los pobres, y si no tengo amor, de nada vale. Porque todas las cosas en Cristo el Señor tienen que ser hechas en amor, y en amor a aquel que nos redimió de tal manera. ¿Y de qué manera nos redimió? Dando su vida en el Calvario de la cruz, en propiciación por nuestros pecados, porque nosotros estábamos condenados a una muerte eterna, y Él se puso en nuestro lugar, y hoy día le pertenecemos a Él. Pero Él nos dijo: eres libre, pecador. Pero cuando ha entrado el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, nos ha hecho comprender que hoy día no somos libres para hacer lo que queramos, sino que aún habiendo sido comprados, hoy día nosotros, por amor,
nos entregamos a Él, nos doblegamos a Él, obedecemos a través del Espíritu a su palabra y le rendimos con nuestra propia vida, nuestro caminar, este tributo que Él espera de agradecimiento y de novedad de vida que debe haber en cada uno de nuestros corazones. Dios bendiga su palabra en cada ser, en cada criatura, esta reflexión que Dios nos está concediendo en esta mañana para que nosotros meditemos que debemos crecer. Que no seamos niños fluctuantes, inmaduros. La persona inmadura es aquella que nunca es sobria, otra parte, no, cambia, es cambiante, la sobriedad es de una sola línea. Y el hombre inmaduro es inconstante en todos sus caminos. Por eso su palabra nos dice que debemos ser sobrios y permanecer en un estado y no como niños fluctuantes, que un niño, bueno, hoy día sí, mañana no. Son como las ondas del mar, que no están nunca quietas en un solo lugar, mas el que ha sido nacido de Dios permanece en Dios y Dios permanece en él. Por eso he dado lectura, hermanos, allí en San Juan capítulo 15, donde él hace mención: si permanecéis en mí y yo en vosotros, habrá resultado, habrá crecimiento, y ese crecimiento armónico en la vida del creyente traerá consigo el resultado que es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y se reflejará que Cristo está en nuestros corazones. Eso es crecimiento. En el conocimiento de aquel que nos salvó de tal manera. Que Dios bendiga su iglesia, bendiga su pueblo que está esparcido alrededor de la tierra. Su palabra nos lleva a que meditemos. El versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en el Señor, sabiendo que la obra del Señor, el trabajo en el Señor, no es en vano. Nada que se haga en el Señor es en vano. Nada que se haga por el Señor es en vano. Porque el mismo que puso su Espíritu Santo en nosotros es el que coloca el querer como el hacerlo, por su buena voluntad. Esto es lo importante. Considerando estas cosas, la esperanza de la resurrección. Qué grande es esto, hermano. Porque ¿por qué luchamos? Porque tenemos esperanza, sabiendo, por el Espíritu Santo de Dios y por su palabra, que a nosotros, los que hemos creído, los que Él ha redimido, los que Él ha hecho sus hijos y creemos en Él, tenemos una esperanza de resurrección, una esperanza de vida eterna. Que Dios nos bendiga. Todo esfuerzo y todo sacrificio, ¿no?, tenemos que considerarlo en la obra del Señor, vale la pena. Porque ciertamente el Señor traerá y dará recompensa. Ya tenemos una tremenda recompensa sin haber hecho nada, absoluto, ¿no? Porque Él nos amó. Y no podemos decir nosotros somos cristianos porque le amamos. Sí, le amamos, pero le amamos porque Él nos amó primero y manifestó su obra redentora en nuestras vidas. Y hoy día, en gratitud, nosotros debemos servirle, debemos actuar, debemos hacer, debemos vivir y debemos crecer en Él. Y cuando decimos crecer en Él, no es tener mucha gente a nuestro alrededor, sino que las virtudes de Dios estén manifiestas en nuestras vidas. Por eso Él nos recomienda a través de su palabra, nos dice: revestidos de Cristo, vestidos de Dios, amados. Y vestidos de Dios no son estos trapos que nosotros nos ponemos, sino de aquella gracia, de aquellas virtudes que están en aquel que es nacido de Dios: amor, paz, misericordia, bondad, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, fe.
Estas son las virtudes que deben estar en nosotros. Amor como Él nos amó a nosotros. Misericordia como Él tuvo misericordia de nosotros. Bondad como Él la ha tenido para con nosotros. Paciencia como Él hasta hoy día la ha tenido para con nuestras vidas. Y esto es estar en Cristo. Esto es vivir en Él y que su gracia se manifieste en cada uno de nuestros corazones. El Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Ninguna obra, amados en el Señor, hecha en su nombre, es desperdiciable a la luz de la gloria y la recompensa eterna. Ninguna. Porque todo lo que hagamos en el Señor tiene recompensa. La palabra de Dios nos habla de esta manera. Y que esto es importante que nosotros podamos considerarlo en esta mañana. De esto se llama crecimiento. Y crecer es crecer en Él. En Él. No en lo que yo creo ni en lo que yo pienso. Sí, hemos crecido mucho. Tenemos esto, hemos hecho esto y tenemos aquí, tenemos acá. Pero nuestra vida en sí no ha crecido absolutamente nada. Y muchas veces la criatura crece conociendo. Conoce, pero no practica. Conoce, pero no ejecuta. Llega al conocimiento de lo de Dios y se olvida que ese conocimiento tenemos que ponerlo en práctica. Por eso que es importante que comprendamos lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. ¿Qué dice allí? Hermanos, la palabra de Dios. ¿Para qué crezcáis en Él? Para que crezcamos en todo lo que es Él. ¿Y qué es Él? En Él está todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno, todo lo de buen nombre, toda la gracia, toda la bondad, toda la misericordia. En eso también nosotros tenemos que crecer, porque ese es el ADN de Él. Eso nos identificará con aquel que es nuestro Salvador y Redentor. Y entonces nos identificarán que somos hijos de Dios. Entonces el mundo no nos conocerá, porque esas obras no están en aquellos que no le conocen. Esas virtudes no están en aquellos que todavía no han sido alumbrados, y eso están en nosotros. Y entonces, amados en el Señor, sabrán que somos hijos de Dios. El Señor bendiga en esta hora su palabra en nuestras vidas y podamos comprenderlo, que esto es lo que el Señor está requiriendo. El mundo está oscura, vamos a ello. El mundo entero está oscura. Sus mentes están en una nebulosa. No saben de su mano izquierda ni de su mano derecha. Pero nosotros no, porque estamos en luz. Nosotros vivimos en el día, porque fuimos sacados de la noche al día. Hoy día vivimos en la luz de Dios. Y nosotros debemos vivir como tenemos que vivir, como Dios nos manda a través de su palabra, para que podamos ser luz al mundo. Por eso el Señor nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros nos estamos mostrando lo que verdaderamente Dios quiere que mostremos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra actitud de vida, ciertamente estamos negando con nuestros hechos que estamos en Cristo. Podemos decir, yo estoy en Cristo, pero mis hechos, mis obras, nuestras actitudes, nuestro caminar, nuestro accionar, refleja lo contrario. Y no es nada como lo que se ve, nada es como verdaderamente, nada lo que nosotros pudiéramos decir esto es obra de Dios. No, porque dice que profesan conocer a Cristo, decía el domingo pasado la palabra del Señor, pero con sus hechos lo niegan. Y nosotros debemos afirmar con nuestros hechos que estamos en Cristo, que la gracia del Señor esté en cada uno de nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a cada una de nuestras vidas y podamos considerar, amados en el Señor, que Cristo, el Señor, quiere que nosotros crezcamos en Él, hermano, que Cristo, como dije hace un rato, que su semejanza se vea en mí, que verdaderamente nosotros podamos glorificar a Cristo a través de nuestra vida, ¿no? No es necesario que muchas veces nosotros hablemos
y que estemos en una esquina hablando de Cristo, sino que al vernos a nosotros puedan ellos glorificar a Cristo. Ese hombre es un hijo de Dios, esa mujer es un hijo de Dios, aquella persona es un hijo de Dios, porque es distinto en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de pensar. Hermano, hay amor, es misericordioso, hay bondad, es afable, porque hoy día también confundimos estas cosas, ¿no? Hay cristianos que dicen, no, yo no, ni en el barrio me saben que soy cristiano. Apenas saludan y a veces no saludan a nadie porque ellos no se meten con nadie. Amados en el Señor, si el Señor nos dejó aquí para que nosotros alumbremos con nuestra vida, nuestro carácter, si era gruñón no es más gruñón, si no era afable hoy es afable, porque la gracia de Dios está en nosotros. Y la criatura se convierte al Señor y sigue siendo un osco, y aún a veces hay doctrinas que afirman que tiene que ser un osco. No, el Señor fue afable, afable. Incluso con aquellos que los denostaban, Él no les mostró nada contrario, sino siguió mostrándoles el amor del Padre reflejado en su vida. Así también nosotros podamos seguir reflejando el amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos haga reflexionar y podamos darnos cuenta que somos distintos. A veces las criaturas se distinguen solamente por las vestimentas y dicen, no, si esa persona es cristiana, porque ya lo identifican, porque hay una indumentaria que identifica a los cristianos, pero es una indumentaria externa. Y eso es fácil poder ponérsela. Pero hay una indumentaria que no la puede poner cualquiera si no la pone Cristo, el Señor, a través de su Espíritu, que es la obra redentora de Cristo, el Señor, en la vida de aquel que es nacido de nuevo. ¿Y quién nace de nuevo? Aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, como le dijo a Nicodemo. Él quería saber cómo podía heredar la vida eterna. Tenía ese deseo, esa inquietud. Pero la respuesta fue algo fácil, pero muy difícil para entenderla a un hombre natural si no es dada por Dios. De cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Debéis nacer otra vez. Esa pura palabra lo desconcertó. ¿Cómo soy un hombre viejo, un hombre mayor y voy a tener que volver? ¿Cómo se puede volver a entrar al vientre de la madre y nacer si soy hombre ya viejo? Pero él no sabía ni entendía que todo aquel que recibía a Cristo en su corazón, nacía a la vida del Espíritu, como nos hablaba la palabra del Señor domingo pasado. Por eso que nadie puede hacer la obra de Dios si no es nacido de Dios. Nadie puede tener amor si no es nacido de Dios. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no es nacido de Dios. Nadie puede vivir con paz si no es nacido de Dios. Si Cristo no está en él, no puede hacer la obra de Cristo. Por eso que es menester, y aquí el Señor lo dice, sin mí nada podéis hacer, permanecer en mí, yo en vosotros, y si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces llevaréis fruto. Llevaréis fruto. Y el fruto de Dios es amor. Amor. El Señor bendiga nuestras vidas en esta mañana a través de su palabra, y que el Espíritu Santo del Señor esté en nosotros. A veces hablamos mucho del amor, pero cuando tenemos que actuar en amor, borramos con el codo todo lo que hemos hablado. Pero Dios quiere que esto se ejecute en nosotros. He citado lo que Pablo le habla allí a los Corintios. ¿De qué sirve que yo entregara mis bienes si no tengo amor? De nada vale. Si el cuerpo lo entregase para ser quemado, de nada vale. Y si hablase todas las lenguas y entendiere todos los misterios, y si no tengo amor, de nada sirve. Por eso que en esta hora la palabra del Señor nos lleva a que consideremos, ¿no?, en el Señor, qué es lo que debemos hacer. Crecer en Cristo y en la obra del Señor. Eso tenemos que hacer. Crecer en Cristo y en todo lo que es en Él. Y en la obra del Señor.
en la obra que Él ha hecho en nosotros, perfeccionándonos cada día para que Cristo se refleje mayormente en cada uno de nuestros corazones. Dios bendiga su palabra, bendiga el Señor a cada uno de sus hijos y le agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que nos ha permitido de estar en esta escuela dominical. Padre, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has concedido de poder estar reflexionando a la luz de estos versículos de tu palabra que nos hablan, Señor, del verdadero crecimiento. Cómo tenemos que crecer, cómo tenemos que vivir nosotros preocupados, Señor, de vivir y hacer la obra a la cual tú nos has llamado. Señor, a que tú te reflejes en nosotros, que tú vivas en nosotros y te vean a ti en nuestras vidas. Alabado seas tu nombre. Señor, bendice tu heredad. Señor, bendice al anciano, bendice a los matrimonios, bendice a los jóvenes, a las señoritas, bendice al niño y aun a aquellos que han de creer a tu palabra. Y que tu bendición, Señor, de tu palabra esté en cada una de nuestras vidas. Humildemente te lo suplicamos y te pedimos que derrames tu bendición sobre toda tu heredad que está esparcida alrededor de la tierra. Humildemente te lo rogamos por los méritos santos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén, Señor.